Les quiero dar a todos los que ya están conectados, seguramente se van a ir sumando más personas a lo largo de la sesión. Les quiero agradecer acompañarnos esta mañana con nuestro webcast de hiperautomatización y cultura, cómo adoptamos el trabajo del futuro. Es un temazo para nosotros y estoy muy contento de compartir también esta instancia con Claudia Cornejo, que es Senior Manager de toda nuestra área de consultoría en temas de transformación y gestión del cambio. Y también, Hola, hola Claudia, ¿cómo estás? Y también hola, nos acompaña Candela Vesprosvan, que también es Senior Manager de toda nuestra área de consultoría en tecnología. Así que, hola Candela, ¿cómo estás? Buen día. hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, gracias por participar. Eh, bueno, y que les habla Jaime Caicedo, socio de Data Analytics aquí en EY Chile. Hoy para mí, antes de empezar, es un honor poder compartir este webcast con Claudia y con Candela. Ellas fueron de las personas que me acogieron en un primer término cuando llegué a EY hace algunos meses, así que estoy muy contento de poder compartir esta instancia con ellas. Y bueno, y a todos los que ya se han sumado, bienvenidos a este webcast de hiperautomatización. Vamos a revisar la agenda que tenemos preparada. Bueno, básicamente en esta instancia era darles la bienvenida y presentarnos, darles también un par de instrucciones respecto a lo que es este webcast. Vamos a estar hablando aproximadamente 45 minutos, donde vamos a tocar estos distintos temas que para nosotros son muy importantes dentro de esta gran temática que es la hiperautomatización y su vínculo con todos los temas de cultura organizacional y el impacto que está teniendo en el trabajo hoy y en el futuro. Ahí vamos a compartir con ustedes cifras que son muy interesantes de distintos estudios al respecto. Y un tema muy importante, hacia el final del webcast vamos a dar 10 minutos para atender las distintas preguntas que hayan surgiendo a lo largo del webcast. ¿Cómo hacerlo? Por eso les hablaba de algunas instrucciones. En la parte inferior de sus pantallas van a encontrar un pequeño icono de Q&A donde van a poder formular sus distintas preguntas. Nosotros las vamos a ir revisando a lo largo del webcast y como les comentaba, para tener este orden, hacia el final de los últimos 10 minutos vamos a tomar estas preguntas y vamos a tratar de contestarlas todas. Y va a depender un poco del volumen, si no las vamos a tratar de ir fusionando, vamos a intentar contestarlas todas. Si se quedara alguna sin contestar, nos comprometemos después a hacerles llegar alguna respuesta a través de correo electrónico o cuando compartamos también la grabación de este webcast, las dejamos ahí también respondidas para que no se quede ninguno con alguna duda o algo que quería compartir con nosotros. Así que esas son las instrucciones del programa. Y otro tema bien interesante al respecto, este webcast también es parte del marco de resiliencia empresarial que ha estado fomentando EY en todo este periodo desde el surgimiento de la crisis sanitaria, donde está toda esta estrategia del Now, el Next y el Beyond, donde básicamente lo que estamos de alguna manera implementando en el ahora es la continuidad del negocio, que es muy relevante dentro de ese punto de vista los distintos esfuerzos que estamos haciendo al respecto con distintos clientes, pero también no nos quedamos solamente en eso. Yo creo que eso está muy vinculado a lo que vamos a conversar a continuación. En el Next, ¿cómo vamos a seguir adelante? En el mañana, una vez que ya termine esta crisis, ¿cuáles van a ser los cambios? ¿Cómo los vamos a adoptar? E incluso ir mucho más allá en el billón, cómo esto de alguna manera está impactando, esta crisis sanitaria está impactando los temas del futuro del trabajo, donde teníamos algunas ideas preconcebidas, pero que todo esto ha venido a acelerar de alguna forma toda esta transformación y como les comentaba, creemos que este webcast en particular de hiperautomatización está muy en esta línea de lo que viene y del impacto que va a causar, no solamente todas las transformaciones que estábamos viviendo, sino también esta crisis sanitaria que ha venido de alguna forma a acelerar todos estos temas. Ya entrando en materia, este concepto de la hiperautomatización, como les comentaba inicialmente, cuando les daba la bienvenida, para nosotros es un temazo, porque es un tema que viene desarrollándose hace ya bastante tiempo, sobre todo con el concepto de la automatización. Cuando hablamos de hiperautomatización, ya estamos hablando del siguiente paso, de un paso más acelerado, incluyendo, tal como vamos a ir comentando esta mañana, temas también de inteligencia artificial, temas también de otro tipo de tecnologías disruptivas que de alguna forma nos permiten acelerar estas automatizaciones y agregarle también un nivel de inteligencia superior. Por lo tanto, vamos a ser capaces cada vez más de ir automatizando tareas que a primera vista parecerían más complejas, tal vez hace 10 años muy difíciles de automatizar, pero hoy en día a través de aplicaciones como les comentaba de inteligencia artificial, de IoT, también utilizando algunas tecnologías presentes en las nubes, podemos de alguna forma acelerar estos temas.
Y en particular hay una frase del World Economic Forum que nos gusta mucho y que de alguna manera refleja este tema. Estamos al borde de una revolución tecnológica que alterará la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Y ese punto de partida es la invitación que nos lleva a nosotros conversar con ustedes acerca de estos temas, y hay algunas cifras que son potentísimas. Se estima que entre el 60 y el 70% de los procesos comerciales contienen actividades que pueden ser completamente automatizables. El 40 al 80% son los ahorros proyectados para lo que viene con la automatización, por lo tanto, se genera un incentivo sumamente importante, sobre todo en épocas de crisis como las que estamos viviendo, y seguramente el impacto que va a traer esto en los próximos años. Y otro dato que es súper interesante, el día del 13% de las organizaciones están pasando ya, o han pasado al menos por una fase piloto de automatizar algunos de sus procesos. Entonces ahí yo creo que también es interesante conocer también los aspectos culturales. Ahí, Claudia, tal vez sería interesante también tu visión al respecto. Sí, claro. En ese sentido, nosotros cuando hablamos de hiperautomatización, estamos hablando cómo es esta siguiente revolución en la cual estamos conectando las distintas tecnologías digitales para poder apoyar en las labores y en los empleos de las organizaciones. Lo interesante es que acá la tecnología está yendo mucho más rápido de lo que nosotros pensamos, y en ese aspecto todos los temas culturales que hoy en día estamos abordando tienen que empezar a ir de la mano. Entonces, hoy en día la gente mucho ha comentado sobre qué vamos a hacer, vamos a perder los empleos. Nuestra visión al respecto es mucho más positiva. Van a ver con la hiperautomatización, van a ver tareas que van a empezar a cambiar, pero sin duda un montón de empleos y de reconversiones que van a empezar a ocurrir también son parte del futuro del trabajo. Yo no quiero adelantar lo que se viene más adelante porque les vamos a estar hablando de los empleos, de las capacidades del futuro, así que si quieren volvamos al tema de hiperautomatización, y ahí les vamos a ir presentando más adelante en qué consiste un poco la cultura y el trabajo del futuro. Muy bien, pero mucho se está hablando de la hiperautomatización, y ahí como comentaba Jaime, este nuevo concepto que venimos escuchando, pero ¿de qué se trata, no? La hiperautomatización. Nosotros creemos que lo que va a cambiar con la hiperautomatización es la manera en la que se hacen las cosas. No solo van a cambiar cosas, sino que hay cosas que se hacen hoy que también van a cambiar. Y todo esto va a venir de la mano con otras tecnologías que engloba la hiperautomatización, ¿no? Tenemos tecnologías que ya son por ahí conocidas por todos, como es el RPA, que es la robotización de los procesos, que el RPA, para los que no los conocen, es un software que lo que hace es imitar los pasos que hacemos las personas, ¿no? Se programa y va siguiendo un paso a paso, y el robot imita nuestro comportamiento. Después también tenemos lo que es Machine Learning, que es este subconjunto de inteligencia artificial que utiliza algoritmos y que va aprendiendo y que se va entrenando para, por ejemplo, no sé, un chatbot se va entrenando con las preguntas que va recibiendo y con las respuestas que tiene que ir dando. Después también tenemos el lenguaje, el Natural Language Process, que es el entender este lenguaje de las personas y que vaya entendiendo, por ejemplo, los chatbots que antes les decía, va recibiendo distintos tipos como de español, por así decirlo, ¿no? Tenemos el argentino, tenemos el chileno, entonces va aprendiendo los distintos tipos de lenguaje para poder ir respondiendo. Después también tenemos lo que es el Virtual Agents, que son los agentes virtuales. Tenemos la lectura de documentos a través de la inteligencia, que es cuando se lee, por ejemplo, un documento PDF y se traspasa la información a un Excel para que después se pueda automatizar. Entonces, todo este tipo de tecnologías son las que se engloban en la hiperautomatización. Ahí, Jaime, si quieres complementarnos. No, tocaste un tema fundamental, y yo creo que también esta lámina es muy interesante en esta frase que aparece ahí respecto a cómo todas estas tecnologías que tú comentabas nos permiten habilitar una capacidad distinta, una capacidad, como dice ahí, de hacer las cosas de manera diferente. Y no solamente eso, sino además de pensar cómo hacer las cosas diferentes. Y de alguna forma, todo este tema de la hiperautomatización viene a ser también una especie de aumento de alcance de lo que venía haciendo la automatización hasta hace un tiempo,
donde pasamos de automatizar procesos más bien individuales, tareas que podrían ser discretas o tareas muy específicas, a algo más complejo, a algo tal vez que podríamos llamar incluso, dado las tecnologías que tú comentaste, a conocimiento más avanzado, donde obviamente vamos a impactar en los resultados de una forma nunca antes vista. Y eso habla bastante y comulga bastante bien con los números que veíamos en la lámina anterior. Esto realmente está generando, como dice el título de esta lámina, una fuerza de trabajo digital completamente distinta, y como comentaba Claudia en la primera slide, vamos a ir conversando también de cómo esto está generando un futuro del trabajo tal vez distinto, tal vez muy de la mano con este tema de la automatización, pero siempre valorando, como bien decía Claudia, también el aporte de nosotros como seres humanos desde el punto de vista de nuestra creatividad, nuestro talento y nuestro esfuerzo, que va a ser muy importante en esa línea. Sí, justo nos tocó con Jaime en otra oportunidad hablar de la automatización y también hablar de los aspectos cognitivos y sociales que esto conllevaba. O sea, por ejemplo, todo lo que hoy día estamos viendo de los chatbots, de los asistentes virtuales, de cómo nosotros poder generar un lenguaje que simule una conversación humana y que tenga un sentido más bien humano para poder interactuar con las personas y darle un sentido de poder estar conversando con otra persona al otro lado, es uno de los desafíos que hoy en día están claramente tratando de mejorar en su minuto en las compañías. O sea, por ejemplo, el poder compartir el humor en un chatbot, o el poder hablarte de una forma un poco más natural y entender las intenciones del lenguaje, es lo que hoy en día en los chatbots y en las distintas formas de interacciones con los humanos se está tratando de realizar. No, o sea, la idea y en eso es ver cómo funciona el cerebro humano, cómo es la forma en que nosotros nos comportamos y los procesos cognitivos, y tratar de simular lo más posible para que cuando te atienda un chatbot y puedas interactuar y hacer preguntas, sea lo más natural posible. Y eso es uno de los grandes desafíos de hoy en día. Exacto. Pero bueno, siguiendo con la presentación, acá lo que queremos mostrar son algunos números con los que nos venimos encontrando, y es por ejemplo que para el 2022 se espera que el 80% de todas las implementaciones que ya están automatizadas utilizando RPA, que es esta robotización de los procesos que les comentaban, van a migrar hacia tecnologías complementarias. Por ejemplo, ya se va a empezar a ver más los asistentes cognitivos, se va a empezar a trabajar mucho más con los machine learnings. Entonces es importante ver cómo vamos a ir mutando en el uso de la tecnología en los años, ¿no? Y estamos hablando que el 2022 se nos viene encima. Después tenemos para el 2023 un incremento del 30% del uso del RPA, que es esta robotización, en las funciones del front office también. Siempre se venía hablando que el RPA era mucho del back office, pero ya se están animando las empresas a llevarlo a las actividades ya de cara al cliente. Sí. Candela, hay un comentario, los números no los estábamos viendo. Ahí seguramente hubo un tema con la proyección. Ahí voy, pero te vamos siguiendo con las cifras, pero ahí sería interesante también tener el... Qué raro. ¿Ahí ver ahora? Ahí sí. Perfecto. Se había ido un momento. Pero súper bien con las cifras. Era simplemente para tener el apoyo. Ahí está, acá está. Para que todos los vean y no vean que estaba mintiendo. Para que vean que, bueno, lo dice Gartner. Así lo dice Gartner, claro, no lo inventamos hoy a la mañana. Pero bueno, entonces estos son un poco los números que se nos vienen con la información que nos estamos encontrando y el uso de la tecnología, ¿no? Todos sabíamos que la tecnología ya estaba tomando una posición relevante en la vida de las empresas, pero también creemos que con el COVID el uso de la tecnología se fue acelerando, ¿no? Y esta adopción de las personas y de las empresas en la tecnología. Existe siempre en las personas como mucho miedo. En este uso de la tecnología, en qué va a pasar conmigo, en cómo me reinvento. Entonces ahí vamos a compartir con ustedes en algunas slides más adelante en cómo creemos nosotros que la gente se tiene que reinventar y cómo culturalmente tenemos que empezar a cambiar para adoptar estas tecnologías, ¿no? Y no ver a la tecnología como como alguien que nos compite a nosotros, sino como algo que tenemos que adoptarlo y que sea como una tercera mano nuestra. Tal cual, y ahí entre los beneficios, tal como ya hemos venido conversando,
gracias a esta mayor inteligencia, a estas mayores capacidades, somos también capaces de obtener beneficios que son más interesantes, que van un poco a la vena de todos estos temas que estamos viviendo hoy en día. Y ahí tal vez dentro de estos beneficios me gustaría destacar justamente reducir el riesgo y mejorar la resiliencia, que está muy enmarcado dentro de lo que hablamos inicialmente, porque con mayor inteligencia, con mayor capacidad, estamos finalmente habilitados, somos capaces de enfrentar cosas más complejas, cosas más inciertas. Entonces, todos estos temas de alguna forma nos van permitiendo generar este marco de resiliencia para no solamente sobrellevar bien una crisis como la que estamos viviendo, sino seguramente otro tipo de crisis que van a ir ocurriendo en el futuro y para las cuales deberíamos estar aprendiendo de lo que estamos viviendo ahora y prepararnos de la mejor forma posible. Exacto. Pero ahí, no sé por qué no avanza. Ahí está. Súper, ahí gracias Candela. Y respecto a lo que hemos estado hablando anteriormente, también queríamos hacer una reflexión, porque efectivamente hoy en día, como mencionaba bien Candela, todos los procesos que hoy día estamos viviendo en las organizaciones efectivamente pueden ser automatizables. Ahí lo que hablamos, la mitad de la fuerza laboral puede ser automatizable en procesos que probablemente adelante van a agregar menos valor o van a estar más en lo táctico y en lo operativo. Por otra parte, estamos viendo que dentro de las organizaciones, más del 75% de los gastos son típicamente mano de obra, en cosas que, como estamos diciendo, pueden ser automatizables. Entonces, la reflexión que hay detrás de esto es que no es que nosotros creamos, o nuestro punto de vista es que tengamos que reemplazar a las personas por la inteligencia y por las máquinas, sino lo que nosotros estamos proponiendo es cómo nosotros reconvertimos nuestro mayor activo, que es nuestra forma de pensar, el agregar valor, la creatividad para resolver problemas, y nos apoyamos en la tecnología para dejarles de lado todos los procesos más repetitivos, que no agregan tanto valor, que pueden ser rápidamente generados o pueden ser realizados por una máquina, para que nosotros podamos dedicarnos a lo más estratégico, a lo que realmente nos hace ser humanos. Aquí solamente cifras que dan gusto ver, es que en un tiempo promedio un robot puede ganarle obviamente procesar algún proceso en 3 minutos versus 2 horas que nos demoramos nosotros, que son los típicos, no sé, pues una planilleo, archivo Excel, etc. Y también que todos los servicios que tienen típicamente de recursos humanos, de poder generar una cierta información, también pueden ser rápidamente reemplazadas esas tareas, y ahí en un 65% por un robot. Entonces la reflexión de hoy en día es, si nosotros le aplicamos inteligencia, le aplicamos tecnología a los procesos, nosotros realmente vamos a poder destinarle todo el tiempo a lo que nosotros realmente necesitamos. Y nosotros tenemos varios desafíos hoy en día, porque la transformación digital lo que está haciendo también es cambiar el mundo. O sea, hoy en día los mismos negocios, los clientes están pasando de ser pasivos a ser dinámicos. El consumidor hoy día quiere cada vez cosas más específicas y personalizadas. La competencia también está pasando de productos a plataformas, de ser una competencia horizontal. Yo competía hoy día, por ejemplo, en el caso de Airbnb, competían entre hoteles, ahora estás compitiendo con la casa de cada una de las personas. Y lo mismo pasa con las data. O sea, la data hoy en día pasó a ser de los hilos, de tratar de proteger mi data, a ser activos estratégicos de la compañía, que tienen que ser compartidos por toda la compañía y que se tienen que manejar grandes volúmenes de datos. Entonces, lo que queremos decir con esto es que no es algo para asustarse, sino que esto nos libera esa tensión para poder dedicarnos realmente al mundo de lo que está cambiando y poder ser competitivos en este mundo más digital. Si avanzas una más, Cande. ¿No avanzó? Sí, está bien. Perdón, ahí sí. Entonces, no es para asustarlos, pero efectivamente los empleos hoy en día van a cambiar, se van a reconvertir. O sea, estamos hablando acá de 75 millones que nosotros creemos que van a ser desplazados hoy en día por la tecnología, por la conexión de la tecnología, que es la hiperautomatización, que es empezar a conectar distintas tecnologías, y que podrán ya finalmente, no es en 10 años más, en 20 años más, es en el 2022 en que vamos a poder ya estar desistiendo de ese tipo de empleo. Pero lo que no nos dicen es que también vamos a crear nuevos empleos. O sea, el asistente del robot, hoy día los geólogos, parte de sus funciones tiene que ver con manejar drones para poder detectar distintas
distintas partes del terreno, es que se van a crear nuevos empleos y van a ser ampliamente superados por lo que se están desplazando. Entonces estos nuevos roles van a requerir, un componente fuerte digital, un fuerte componente tecnológico, y aquí el desafío efectivamente es cómo cada uno de nosotros como individuos empieza a pensar en cómo convertir sus habilidades, pero también tiene que ver con la sociedad y con las organizaciones. Es cómo las empresas van a preparar a sus talentos para que empiecen a asumir estos nuevos desafíos, y cómo los liderazgos hoy en día los jefes y el liderazgo van a poder empezar a tomar una distinta forma de hacer las cosas para que la gente pueda tener estas habilidades. Exacto, ahí para complementar, perdón Jaime, se emocionaron. Nos emocionamos. Para complementar un poco a Claudia, hay algo muy interesante que estamos viviendo en uno de nuestros clientes, donde estamos llevando adelante la oficina de transformación digital, en donde nuestro rol ahí es acompañarnos en este proceso de automatización, de creación o de implementación de nuevas tecnologías, pero la compañía, preocupado también por su propia gente, empezó a capacitar a toda la organización en estas tecnologías. Entonces habilitó distintas cápsulas de estudios para que la gente empiece a aprender sobre blockchain, la gente empiece a aprender sobre inteligencia artificial, porque en vez de generar miedo, para que la gente adopte las tecnologías. Entonces acá es donde tenemos como un buen mix, es donde, ok, voy a automatizar tu proceso, pero te quiero capacitar para que empieces a pensar distinto vos también. Entonces ahí es donde creemos que la gente va a empezar a tener nuevas capacidades para empezar a pensar de otra manera también, ¿no? Sí. No, yo lo único que quería complementar, tal como dice Candela y comentaba Claudia, estas cifras son súper importantes, y generalmente la gente que prefiere ver el lado negativo de estos temas se queda con estas cifras de los empleos desplazados, como en particular del World Economic Forum, de 75 millones de empleos, y muchas veces, como les comentaba, se omite la parte positiva de esto, que es la cantidad gigante de empleos que prácticamente duplica la cantidad de empleos desplazados, que van a ser los que se van a crear. Pero eso genera justamente lo que decía Claudia. Lo que sí podemos estar seguros es que el futuro va a ser muy cambiante, y donde tenemos que estar conscientes de lo que realmente, más que preocuparnos, deberíamos ocuparnos, y deberíamos estar conscientes de que tenemos que ir reconvirtiendo estas capacidades que actualmente tenemos para ir adoptando esto de la mejor forma posible. Más adelante vamos a ver otras cifras que son súper interesantes, que también hablan de seguramente el futuro que van a enfrentar nuestros hijos y las generaciones por venir, cambiando un poco el foco de lo que es el empleo, cómo entendemos el empleo hoy en día. Ya voy, acá estamos. Y un poco para darles un toque de realidad nacional, y solamente para mostrar qué tan está cambiando hoy en día el futuro del trabajo. O sea, con todo lo que pasó en el COVID, hoy en día vemos esta cifra que son los 27% de los trabajadores hoy día chilenos ocupados está trabajando remotamente. Y déjenme contarles que antes del COVID era solamente el 7% de los chilenos, algo así como 500.000 personas. Entonces, claramente esta disrupción sonada, que fue bien repentina, que no estábamos preparados, fue algo que impulsó y que generó rápidamente una forma de hacer las cosas de manera distinta. Lógicamente, el teletrabajo que hoy en día estamos todos teniendo, incluso ahora, no es el teletrabajo que nosotros vemos ideal, es algo más... Es una situación forzada que probablemente no es un teletrabajo, sino que estamos con los niños, yo tengo acá 3 niños, gente que a lo mejor no está en las mejores condiciones, pero efectivamente el punto detrás de todo esto es que se está generando un cambio. Y esto solamente en el teletrabajo, o sea, no es un cambio solamente en la forma de dónde estamos localizados y estamos trabajando. El Departamento de Estados Unidos, el otro día leía las cifras, comentaba de que en una década ha cambiado el e-commerce más de lo que ha, o sea, cambió en este año el e-commerce más de lo que ha cambiado hace una década. O sea, ahora está el 28% de las ventas de retail se están haciendo en e-commerce en Estados Unidos versus el año pasado, que es solamente un 16%. Entonces, el consumidor está cambiando, el cliente está requiriendo distintas cosas, nosotros con estas nuevas disrupciones estamos teniendo que migrar a distintas formas de trabajo, y es así también como esto va a impactar en la forma en que nosotros consumimos, la forma en que nosotros trabajamos, la forma en que nuestros hijos están yendo al colegio, incluso también la forma de la educación.
Exacto, esta pandemia como que aceleró muchas cosas que nosotros las personas veníamos frenando, ¿no? Al final, porque uno dice, ¿por qué ahora funciona más el e-commerce? ¿O por qué ahora podemos hacer teletrabajo? Pero en la realidad es que siempre tuvimos las herramientas para hacerlo, pero éramos nosotros los que nos resistíamos a poder cambiar o a poder adoptarlo. En cambio, ahora las empresas de un día para el otro tuvieron que hacerlo y se empezaron a dar cuenta de, en realidad sí se podía, en realidad sí nos podíamos forzar, y también está pasando que grandes cadenas de comercio no se están subiendo también rápido a esta transformación y están quedando un poco atrás en lo que es, por ejemplo, el e-commerce, el despacho. Entonces ahí como que se empiezan a ver grandes cosas que uno dice, uy, estas empresas tan grandes, impensado que no se puedan subir tan rápido a este carro de la tecnología, y sin embargo tenés empresas así más chiquitas que dieron un vuelco mucho más grande a todo esto que vino con la pandemia, ¿no? Pero bueno, esto es bueno. No, y solamente comentar que esta disrupción va a tener un impacto enorme que todavía no hemos previsto. O sea, hoy en día la salud, por ejemplo, de los empleados es un tema que hoy día se están revisando todas las empresas. Lo mismo, el equilibrio que hay que llegar a cuántas horas estoy trabajando versus la que trabajaba antes. Hoy en día también las estadísticas dicen que se está trabajando en promedio entre 1 y 2 horas más de lo que se trabajaba normalmente en horario laboral. Y eso todavía, claro, no se pudo equilibrar, ¿no? Entonces, pero ese es el punto, en que ocurre un episodio tan disruptivo que va a generar un impacto tan grande que nos va a cambiar la forma de hacer las cosas. Los líderes, hoy en día todos estábamos en el proceso de hablar de liderar a distancia, etcétera. Hoy en día están efectivamente viendo cuál va a ser la forma de liderar a distancia, cómo voy a tener parte de mis competencias, es poder generar relaciones significativas ante una pantalla, y es una de las interrogantes que hoy en día las empresas están viendo cómo solucionar. Exacto. Bueno, y todos estos temas que comentaba Claudio y Candela la lámina anterior, de alguna forma también reflejan toda esta evolución que ha habido respecto a cómo todos estos cambios, todas estas transformaciones están impactando en la forma en que las empresas y nosotros como trabajadores o colaboradores abordamos el trabajo. Algunos datos que son súper interesantes, de hecho cuando uno los revisa siempre me sorprenden. Hoy en día estamos confluyendo en las mismas oficinas, en el mismo trabajo, en los mismos desafíos, 5 generaciones distintas, desde tal vez las generaciones de mayor edad, como los tradicionalistas, los baby boomers, hasta generaciones Z que ya están entrando en el trabajo y están todos de alguna forma también confluyendo en trabajar en una forma coordinada, unificando visiones, y eso siempre va a ser un desafío desde todo punto de vista. Después también lo que comentaba Claudia anteriormente, los distintos tipos de empleo o las distintas tipos de enfoques para enfrentar el empleo. Full time, trabajo de contingencia, como tal vez lo que estamos viviendo desde distintos ámbitos, el trabajo remoto, que es lo que, como bien decían ellas anteriormente, no hemos visto más obligados que otra cosa en el último tiempo abordarlo, pero ya estamos bastante acostumbrados a ello y hemos ido rápidamente poniéndonos al día con este tema. O incluso empleados robots, que es el enfoque de la hiperautomatización, que es justamente lo que estábamos conversando. Y también el foco de los empleados ha cambiado, justamente como comentaba Claudia, de cómo ir integrando los temas de la vida con el trabajo, hacer que tengan un cierto equilibrio, y finalmente también cómo ir conviviendo con toda la tecnología que entre comillas invade nuestra vida y tenemos que saber también convivir con ella. Y eso está cambiando el enfoque del trabajo, de pasar de un trabajo más bien de oficina, unas ciertas horas de trabajo cada día, a un tema mucho más flexible e incluso virtual, como el que estamos viviendo hoy en día, de tener un enfoque más hacia planificar, controlar, qué sé yo, los recursos, los costos, a tener un enfoque más de experimentar y confiar en el resto del equipo para conseguir los resultados que estamos buscando. Hace 10 años se hablaba mucho de, oye, el conocimiento es lo más importante, tenemos que avanzar porque el futuro va a estar en el conocimiento, pero hemos incluso evolucionado respecto a esa mirada. Hoy en día, más que el conocimiento propiamente tal, lo que apuntamos a ser capaces de tener un aprendizaje cada vez más adaptativo, de ir adoptando las distintas cosas de una forma rápida e ir adaptándolas e ir incluyéndolas dentro de nuestras capacidades de una forma coordinada y también orquestada. Centrado más en los inputs, en la mirada tal vez más tradicional. Hoy en día estamos más enfocados en lo que son las contribuciones
las distintas líneas de servicio, en los distintos equipos de trabajo, trabajar más todo este tema de los silos, de un trabajo más bien estático. Hoy en día apuntamos mucho más al dinamismo y tiene mucho que ver con lo que decía Candela también anteriormente respecto a lo que estamos viendo también en nuestros clientes, haciendo un esfuerzo gigante a pasar a un tema más de mayor agilidad, a un tema de mayor dinamismo, de mayor comunicación y coordinación, de colaboración entre las distintas áreas, es algo que realmente nos impacta porque es algo que pensamos que iba a tomar tiempo en verlo hecho y derecho, pero hoy en día lo vemos prácticamente en muchos de nuestros clientes, por no decirlos todos, al menos en un esfuerzo hacia llegar hasta ese punto. Y así, de alguna forma, se va generando este enfoque distinto, este enfoque más dinámico, este enfoque más moderno, que nos pone también sobre la mesa, y tal como comentaban en la lámina anterior, nuevos desafíos que tenemos que saber afrontar, tenemos que saber coordinar y con los que tenemos que saber también coexistir. Bueno, y tal en línea como decía Jaime, si bien estamos pensando y hablando del trabajo del futuro, esto no se queda solo ahí, tenemos que mirar un poco antes y cómo está cambiando la naturaleza del trabajo, pero desde el punto de vista también de cómo nosotros vamos a habilitar las competencias para este trabajo. Y para eso, un poco hablarles de lo que se viene del futuro también del estudio. O sea, acá nosotros planteamos que eso, efectivamente todas las carreras que hoy en día estamos, en las que hemos estudiado, ya en un corto tiempo van a desaparecer. Y también, por ejemplo, en esta cifra que a mí me gusta mucho, es que el 65% de los niños que ingresan al colegio van a trabajar en trabajos que no existen. Entonces nos da a pensar en cómo las carreras van a tener que empezar a ser cada día más moleculares, van a tener que estar conformadas también por proyectos y por estilos de estudios que cada vez van a poder tomar distintas mallas. No va a ser, por ejemplo, una ingeniería comercial que sigue un cierto tipo de trabajo, sino que van a ser más cortas, pero también enfocadas en las distintas preferencias y cada vez más customizadas. Y lo otro tiene que ver también con las cosas que se van a empezar a enseñar en los colegios. Leía que el storytelling, el cómo contar una historia, la creatividad, la resolución de problemas son una de las mayores competencias que los niños van a tener que aprender en el futuro, y es parte de lo que se les va a tener que enseñar en el colegio para poder abordar toda la demanda de capacidades que se van a requerir en estos nuevos trabajos. Un ejemplo es que lo que se dice en el Departamento de Estados Unidos es que los estudiantes de hoy, van a tener entre 10 y 14 empleos para cuando tengan 38 años. O sea, pensando en una carrera de 5 años. O sea, imagínense, van a ser 1.07, van a estar cambiándose de trabajo. O sea, se viene lo que es la gig economy, la economía de los trabajos en spot, en el que ya la concepción de fidelidad hacia tu empleador o de estar comprometidos también va a cambiar, y parte de la cultura. O sea, todo lo que uno está trabajando hoy en día en fortalecer la cultura, en hacer las cosas como uno cree, o de una cierta manera en las empresas, va a cambiar, porque la forma de rotación va a ser muy grande. Entonces, cómo atraer talentos, cómo mantener el conocimiento, cómo poder tener un sello muy característico con el propósito en esta alta rotación y en personas que van a estar constantemente rotando, es un desafío. Y tal como decía Jaime, que lo adelantó, es los nuevos tipos de empleados. Ya no solamente somos los que estamos yendo presencial, sino que va a estar el empleo remoto, que ya estamos empezando a trabajar, pero también va a estar el contingente, que es esta gig economy de los trabajos spot, y también vamos a tener los robots. Hoy en día nos da risa porque parte de nuestros clientes que tenemos clientes que en sus empleados son robots, o sea, tienen un número de empleados, incluso en algunos le han puesto nombre, para poder contabilizar ciertas posiciones que hay en cada una de los roles. Entonces, independiente que sea humano o no, está puesta la posición, está puesta con su número de empleados, y es parte de lo que también se va a tener que convivir. Cómo yo voy a trabajar con estos robots, más allá de estar trabajando con una persona, es parte de las cosas que hoy en día se está lidiando con el trabajo. Y características que va a tener este trabajo en el futuro. Bueno, hablamos de la flexibilidad, hablamos de la fuerza laboral conectada con redes sociales y móviles, es una fuerza laboral que es mucho más líquida en cuanto a su estructura organizacional, las jerarquías ya no son tan necesarias, ya no estamos
en una era tan industrial en que tenemos que estar controlando la calidad del trabajo mediante supervisores, sino que esto va a ser mucho más en red. Hoy en día también lo está haciendo. Mayor autonomía en los datos, en las herramientas, en los desafíos, y también la misma experiencia del empleado, que es lo que requiere, igual que con su experiencia en la vida personal. O sea, más del 65% de los empleados prefiere tener un móvil o alguna otra herramienta de trabajo más que su computador. O sea, eso nos habla de la experiencia de usuario, que queremos tener mayor tecnología en nuestro trabajo, incluso la misma o más de la que tenemos en nuestra vida personal. La realidad es que un poco estos móviles que uno habla también nos permite y nos ayuda en esta flexibilidad y en esto de no ir a la oficina, ¿no? Porque al final uno habla también de la hiperconexión, porque uno está con la computadora, está con la tablet, está con el celular. Pero yo creo que el lado bueno de eso también es cómo uno puede estar en casa, puede estar compartiendo con su familia, aunque también está revisando las cosas del trabajo, pero no necesita estar en la oficina al 100%, ¿no? Al final esto es un complemento en nuestro día a día del trabajo. Y ahí, Clau, justo hablaste de los distintos tipos de empleo y hablaste de los robots. Y me vino a la mente hace un tiempo que nos pasó que era una compañía que estaba implementando la tecnología de RPA, y teníamos que asignarle un usuario en un sistema. Entonces nos dijeron, bueno, pero ¿cuál es el root? No tiene root, porque es un robot. No, pero mi sistema no permite darlo de alta, porque no tiene root. Entonces ahí nos encontramos con otro problema, que ya no era la adopción en sí del uso de la tecnología, sino era cómo hacemos que el robot funcione en los sistemas de esta compañía sin un usuario, porque no le querían dar porque no tenía root. Entonces ahí empezó como otro challenge en este camino, ¿no? De la adopción. Entonces ahí uno va viendo y uno se empieza a encontrar con estas cosas que vos decís, no puedo creer que podemos implementar, pero tenemos esta limitante que no nos permite utilizarla, ¿no? Entonces ahí es donde los paradigmas y las cosas que las empresas tienen que ir cambiando para poder trabajar con las tecnologías, ¿no? Ahí tuvimos que ir al registro civil a poder inscribir a este robot para sacarle un root. Un root, claro. Oye, y otro tema, yo creo que dentro de los puntos que puso sobre la mesa Claudia, que genera un desafío gigante, sobre todo para los temas de educación, es justamente este futuro que se nos viene mucho más dinámico desde el punto de vista de las capacidades y los aprendizajes. Y ya llevamos bastante tiempo, sobre todo viéndolo desde nuestro prisma acá desde Chile, hablando respecto a los temas de educación, toda esta crisis también de sistema de educación que hemos sufrido en los últimos años, donde muchos expertos también echan de menos este tipo de conversaciones. Se ha centrado mucho la conversación en los temas más económicos, financieros, por así decirlo, de los temas de la educación, y hemos olvidado tal vez y hemos dejado rezagado un tema que personalmente me preocupa que no esté en la palestra, que es, oye, ¿cómo deberíamos reconvertir la forma en que los colegios enseñan, la forma en que las universidades están entregando las carreras a las nuevas generaciones, donde, tal como decía Claudia, tal vez carreras de 5 o 6 años, por ejemplo, yo que estudié ingeniería 6 años, eso seguramente en este futuro que estamos previendo no va a tener sentido, donde tal vez va a ser interesante que en una carrera de ingeniería se te den cierta herramienta, sobre todo de aprendizaje, de velocidad, de adaptabilidad, para después rápidamente insertarse en el mundo del trabajo, y seguramente vas a tener, como decía Claudia, 15, 20 empleos distintos, incluso con distintas carreras dentro de tu vida laboral posible. Exacto, con los números que nosotros venimos hablando, donde en 2 años la adopción de esta tecnología, pensando en una carrera de 6 años, quedaste obsoleto con las cosas que aprendiste. Y nos está pasando a todos nosotros también. Nosotros tenemos que estar estudiando permanentemente, porque lo que estudiamos por allá, no importa cuándo, en el 2000, en el 1900, es completamente distinto a lo que nos enfrentamos hoy en día. Entonces, no solo que tiene que cambiar la manera de enseñarse, sino de los contenidos y de la forma, ¿no? Me pasó que ayer venía mi hija de 11 años y me decía, mamá, yo me quiero ir a estudiar a Europa cuando sea grande. Yo le dije, mi amor, cuando vos seas grande ya no va a existir físicamente la universidad, vas a poder hacer todo por internet, así que vas a poder estudiar donde quieras, ¿entendés? Pero son todas cosas que tenemos que ir viendo y que van a ir cambiando, yo creo, sin lugar a duda, con el paso de los tiempos.
Y es un buen punto, o sea, ahí parte de las características del empleo del futuro es efectivamente la adopción constante del cambio. Yo que vengo del mundo del cambio organizacional y llevo varios años haciendo eso, en que nos enseñaban de que el cambio era una curva del duelo, en que pasabas del proceso actual al futuro deseado, en que ibas a pasar las distintas etapas del duelo, esa teoría de la posguerra en el fondo ya no existe. O sea, imagínense hacer un duelo y tener que llorar por todas esas fases, por cada cambio que hacemos en las empresas. Eso ya estaríamos todo el día llorando. Entonces, hoy lo que habla son de las curvas y las olas de disrupciones en el que tenemos que acelerar en algunos minutos el paso y en otras descansar un poco, pero cada vez va a ser más rápido y tenemos que adoptar eso. Finalmente, los modelos de negocio de las empresas, o sea, antiguamente el valor que tenía cada producto era defenderlo. Ahora si yo me pongo a defender mi producto que tiene este valor y que es único y no lo cambio nunca más, me morí a medio año. O sea, ahora el valor efectivamente de las organizaciones está en los datos y está en adaptar sus productos en la medida que los clientes los van requiriendo. O sea, aquí la adopción es una de las claves para poder subirse a todo esto. Exacto. Voy a avanzar porque nos quedamos pegados acá y Sí. nos va a venir el tiempo encima. Bueno, entonces un poco comentarles en el hoy para después vamos a hablar en las próximas slides del futuro. Aquí lo que queríamos mostrar es que hoy en día, esto no es hablar de ciencia ficción, es hoy en día las competencias han cambiado desde hace 5 años atrás. ¿Se acuerdan en que todo el mundo hacía diplomados de negociación, de cómo hacer negociación, que era uno de los fuertes que se veía en el futuro? Bueno, hoy en día están cambiando las cosas. Hoy día, el resolver problemas complejos, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la creatividad, incluso la diversidad e inclusión, son una de las competencias claves que hoy en día las empresas están requiriendo. Si ustedes aquí ven, quisimos reflejar que la negociación claramente bajó un par de puntos, la inteligencia emocional es algo que es una de las cosas que realmente se requieren hoy en día para poder abordar estos desafíos, y la flexibilidad cognitiva, o sea, es parte de la ecuación que no estaba hace 5 años atrás. Cómo nosotros vemos cómo adaptarnos, cómo nosotros vemos cómo poder generar creatividad, cómo nosotros podemos, mediante la empatía y la emoción, y tomar decisiones cada vez más acertadas, son lo que nos va a llevar a ser nuevamente exitosos y dejar atrás un poco el legado industrial de tener que generar calidad. O sea, siempre vamos a tener calidad, pero es parte de las cosas que podemos delegar en la tecnología. Bueno, y tal como conversamos, y aquí simplemente tomando como ejemplo una industria en particular, la industria de los utilities, de los servicios básicos, hay roles que están aumentando claramente su demanda y otros roles que probablemente pierdan su importancia en el futuro, y tenemos datos bastante fuertes al respecto. Hoy en día dentro de esta industria están aumentando mucho las necesidades por data scientists, por ingenieros de big data, por desarrolladores de software, por especialistas en automatización, justamente el tema que nos interesa, especialistas en general de tecnologías disruptivas y profesionales de la innovación. Eso ha aumentado bastante su demanda. De hecho, se proyecta que su participación de estos roles en particular pasaría desde el año 2018 a un 16% del total de los trabajadores de este tipo de empresas a ser más del 30% del total de los colaboradores. Si se dan cuenta, un cambio en poco tiempo bastante fuerte. Y en cambio, en el otro lado de la moneda, vemos también roles que están perdiendo su importancia en esta industria en particular. Personal de registro, gente que ingresa datos, los temas de contabilidad, los temas de recursos humanos, incluso la operación misma de las refinerías, de las plantas de producción de energía, por todos los temas de automatización, están bajando un poco, entre comillas, su importancia dentro de esta industria, y tal como vemos en las cifras, estaríamos pasando del año 2018, donde la participación de este tipo de roles era un 34%, en este tipo de industrias, pasaríamos a tener una representación de un 24% del total de colaboradores de este tipo de empresas, donde se está invirtiendo bastante en tecnologías disruptivas como Big Data, como Machine Learning, y donde vemos un tema que es bien interesante respecto a esta reconversión laboral. Prácticamente el 50%, el 49% de los trabajadores que actualmente participan en la industria de utilities necesitan al menos un mes de entrenamiento para aprender habilidades nuevas que son requeridas hoy en día. Y eso habla mucho y está muy vinculado a lo que ya veníamos conversando. Perfecto. Y ahí, complementando un poco lo que veníamos comentando, ya vimos cuáles son los roles que van a ir cambiando, y ahora también lo que queremos compartir con ustedes es cuáles son las habilidades
que van a ir cambiando también, ¿no? Y que van a ir apareciendo en esta nueva era. Y tenemos, por ejemplo, lo que es la ciudadanía digital, que acá lo que buscamos es que el uso de la tecnología y los medios digitales se utilicen de forma segura, responsable y eficaz, ¿no? Ahí Clau, Jaime me van complementando para no decir algo que no sea. Después también tenemos lo que es la creatividad digital, que es cómo vamos a ir en la creación de un nuevo contenido para ir adaptando, para ir acercando más a la gente a las nuevas cosas, ¿no? Entonces vamos a ir utilizando más herramientas digitales, y empieza a pasar eso también desde chicos muy chicos que ya en los colegios ya están dando estas herramientas para que los chicos empiecen a ser más creativos también, ¿no? Y ahí como nosotros, la generación un poco más grande, también tenemos que ir cambiando en eso. También después vamos a tener, por ejemplo, la administración ahí aparece en esta rueda que tenemos lo que es la administración del ciberacoso, ¿no? Entonces ahí lo que se va a buscar es que la gente tenga la habilidad de poder detectar cuando hay algún hecho, cuando hay algo tentativamente que está afectando a las personas a través del ciberacoso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar más despiertos en un montón de cosas para poder detectar estas situaciones. Lo mismo pasa con la administración de la ciberseguridad. Nos vamos a tener que acostumbrar a cuidar la información, a cuidar la data, no solo nuestra data, sino la data que administramos de la gente que tenemos alrededor. Ahí, Cande, déjame solamente hacer un paréntesis, para que sepan, en el 2016 más de 1.000 millones de personas sufrieron un robo de sus datos personales. Y dentro de eso hubieron como 76% de los sitios de Internet en que tuvieron problemas de seguridad. Ya sea Yahoo, estuvo LinkedIn, estuvo Dropbox, estuvo Spotify. Entonces da para pensar que parte de nuestra identidad tiene que ver con la identidad digital y tiene que ver también cómo nosotros cuidamos nuestros datos. Hoy en día no solo basta, y lo que me gusta de lo potente de esta lámina es que ya no solo nos piden inteligencia, la inteligencia, perdón, el IQ, el coeficiente intelectual en nuestros trabajos, también nos están pidiendo la inteligencia emocional, y ahora es la inteligencia digital. Y tal como decía la Cande, aspectos como cómo cuidamos nuestros datos, cuál es la trazabilidad que nosotros vamos a dejar de aquí en el futuro de nuestros datos. O sea, cada vez que ustedes pongan cualquiera de los nombres de una persona, van a tener todo hacia atrás. Toda la historia. Digital, exactamente. Cómo nosotros nos comportamos frente, por ejemplo, a una postura frente a un comentario de política, que tengamos ahí en base a cómo nosotros estamos comentando. Todo eso también es parte de nuestra identidad, es parte de lo que tenemos que aprender, porque es algo que también tiene que ser educado para que podamos trabajar, y es parte de lo que se viene en el futuro del trabajo. Perdona, tenía que contar ese dato. Está buenísimo. Y hay algo que está bueno dentro de esta inteligencia digital, que es la administración del tiempo frente a la pantalla, ¿no? Yo, cuando estábamos estudiando todo esto, digo, qué importante que es que nosotros seamos capaces de administrar el tiempo que pasamos frente a la pantalla, ¿no? Y es una habilidad que finalmente tenemos que desarrollar, porque estamos todos tan hiperconectados todo el tiempo, que es importante poder decir, ¿sabes qué? Me apago, o voy a jugar, pero voy a jugar en menor tiempo, voy a usar las redes sociales, pero en menor tiempo. Entonces, todas esas habilidades las vamos a ir desarrollando en esto, ¿no? En esta reinvención del futuro del trabajo. Lo mismo el pensamiento crítico. Ahí la capacidad de poder, por ejemplo, esto es una anécdota, pero mi mamá acá me manda puros memes diciéndome, uy, no, hay una noticia de que nos van a robar no sé qué cosa. El pensamiento crítico también tiene que ver con cómo detectar qué cosas son verdaderas y qué cosas son falsas. O sea, el fake news, el poder ver un discernimiento entre qué cosas tengo que tomar, desde qué sitio, etcétera, también es parte de lo que se viene del futuro del trabajo, y también enseñarle a nuestros hijos. Y no solo la información, sino también detectar cuáles son los contactos confiables y cuáles no, ¿no? Entonces todas esas habilidades las tenemos que ir desarrollando con el largo del tiempo. Voy a avanzar, no nos queda mucho, pero si no nos vamos a perder la parte de preguntas y respuestas. Para ahí, Jaime, si nos querés contar vos cuál es este viaje, este journey de la hiperautomatización.
No, y súper interesante tu comentario porque justamente una de las preguntas, estaba mirándola, tiene que ver con esto. Nos preguntaban qué recomendación darían a las empresas como un primer paso para avanzar hacia la hiperautomatización. Bueno, no estábamos preparados, pero sí, teníamos Justo. justo esto, que es el viaje hacia la Armamos esto hiperautomatización. rápido. Sí, en paralelo tenemos ahí un robot que va preparando las slides a medida que llegan las preguntas. Pero para contestar la primera pregunta, justamente con este slide, es básicamente el primer paso, tiene que ser definir la estrategia y el propósito que está detrás de esto, qué es lo que queremos conseguir con esto y por qué. Y ahí va a ser muy importante también tener medidas de éxito de la implementación de Intelligent Automation, de automatización inteligente, para justamente poder ir avanzando y aprendiendo, porque en la medida que puedo medir, también voy a ir voy aprendiendo en ese proceso. Y como les decía, lo más importante es tener súper claro un propósito. Y ahí los ejemplos que comentaban Claudia y Cande son súper importantes. En el fondo, también entender por qué quiero automatizar esta parte del proceso, por qué esta otra no. Qué rol van a jugar las personas que trabajaban anteriormente en este proceso, cómo los vamos a reconvertir. Toda esa estrategia, yo te diría que es el primer paso y con eso espero haber contestado tu pregunta. Luego es súper importante estar también consciente respecto al retorno de la inversión y ese retorno, ese ROI que vamos a estar esperando requiere ciertos cambios en los procesos y los roles. Para poder capturar ese valor seguramente vamos a tener que también generar una transformación, una optimización de nuestros procesos. No es llegar a automatizar intentando pasar las cosas como las hacíamos manualmente a que las haga un robot. También tenemos que aprovechar este viaje para, como decíamos en la primera parte de la presentación, empezar a cambiar nuestro mindset, empezar a pensar cosas distintas. Tal vez esto lo puedo hacer de una forma distinta. Hay formas distintas de hacer las cosas que nos provee la tecnología y nos provee todas estas tecnologías disruptivas, que de hecho está vinculado a otra de las preguntas, pero ahí no me adelanto, las dejamos para la sección de preguntas y respuestas, que hay preguntas súper interesantes. Y ahí, Jaime, para complementarte, nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma. Entonces, lo que es importante de esto es poder abrirnos y decir, en realidad no hay una sola forma de hacer este proceso, sino que se puede pensar un poco más allá, se puede pensar fuera de la caja y con las tecnologías hacer los procesos de otra manera, ¿no? Entonces, en eso va también esto de la adopción. Perfecto. No, y también para ir cerrando esto, es súper importante que tengan conciencia que este viaje va a ser largo, o sea, llegar a automatizar los principales procesos, los procesos que son más afines y los subprocesos que subyacen a ellos dentro de una estrategia de hiperautomatización, va a ser un viaje largo, pero es súper importante tener súper claro el propósito y la estrategia que estábamos conversando. Y justamente como hemos hablado durante toda la presentación, siempre viendo la tecnología como un facilitador, no como un objetivo en sí mismo. El objetivo no es incorporar tecnología, el objetivo es optimizar nuestros procesos, mejorar. Y ahí también de alguna manera y con otra mirada vamos mejorando y vamos aprendiendo en cómo hacer estas cosas de mejor forma y cómo las personas se van adaptando también en la medida en la medida de sus capacidades y de los aprendizajes que van tomando a esta nueva forma de ver las cosas. Bueno, ¿y por dónde empezar? Para nosotros es súper importante también tener un enfoque equilibrado, fundamentalmente en tres cosas. El pipeline, o sea, todo el programa de procesos que podríamos llegar a automatizar, el modelo operacional, eso siempre, nunca hay que olvidarlo, esto tiene que operar, y empiezan a pasar cosas como las que comentaba Cande de, oye, no tenemos el root porque para crear a este robot en nuestro sistema y darle un usuario necesitamos un root. La operación misma es súper relevante. ¿Cómo vamos a controlar que toda la operación esté operando de forma correcta, que se estén logrando los objetivos, que se estén logrando todas estas optimizaciones que comentamos, y finalmente el enfoque también en la construcción, cómo se van construyendo estos distintos elementos, estas distintas estructuras, donde vamos incorporando tecnología como un facilitador y no como un objetivo en sí mismo. Efectivamente, como decía Jaime, todo esto tiene que estar acompañado con una estrategia de persona. O sea, la estrategia de la tecnología digital es una estrategia de personas. Cómo nosotros vamos a adaptar los roles para que se adapten a estos procesos para poder ser competitivos en estos nuevos procesos, cómo mi estructura va a ser parte o va a estar suficientemente orgánica para poder abordar estos procesos, y finalmente la estrategia y el propósito. ¿Por qué estamos generando todos estos cambios? O sea, ¿cuál de todo esto es la razón de ser y hacia dónde queremos ir nuestra gente? Y para eso, no sé si eso, una más, lo que nosotros concretamente nos preguntamos, y quizás aquí uno de los tips de
por dónde empezar, o qué preguntas hacernos para poder empezar este proceso de hiperautomatización. Primero es la fuerza de trabajo, o sea, mediante el propósito que tengamos, el objetivo de poder ir generando ciertas tecnologías como parte de nuestra estrategia de negocio, están de la mano con la fuerza del trabajo, cómo debiera adaptarse la estructura organizacional a esta nueva forma de hacer las cosas. No solamente un cambio tecnológico, es una forma de hacer las cosas, y parte de eso tiene que ser orgánico y tiene que estar adaptado en la fuerza de trabajo. Lo mismo las habilidades, no solamente es con querer poder implementar ciertas tecnologías como parte de nuestros objetivos de negocio, como nosotros habilitamos a nuestra compañía para poder sacarle el mayor valor posible en este proceso de transformación digital. Vamos a reconvertir las habilidades, ¿cuáles van a ser nuestras estrategias? Vamos a poder generar nuevos empleos, cómo vamos a poder capacitar a nuestro liderazgo para que pueda tomar nuevas decisiones en el talento y la forma de poder generar nuevos líderes en este proceso de aprendizaje y este viaje de hiperautomatización. También tiene que ver con el despliegue. Nosotros aquí hablamos de los puestos de trabajo en nuestra organización. Si bien hay puestos que van a cambiar, hay puestos que se van a crear, parte del despliegue de la organización van a haber puestos que incluso, como decía Cande en su minuto, o Jaime, vamos a tener puestos que van a ser contingentes, van a estar en un periodo de tiempo y después van a quitar, y todas esas estrategias de personas tienen que estar de la mano con este proceso. Y también poder verlo, como decíamos, con la parte cultural, que este es parte del impacto importante que se va a generar. Cómo nosotros en la cultura vamos a generar una nueva forma de hacer las cosas. La cultura no tiene que ver con la declaración de la carta de valores que está en la compañía, sino que tiene que ver la forma de hacer las cosas. Y aquí es un proceso que es lento, un proceso de cambio cultural demora un par de años, y parte de eso es poder gestionar la cultura y esta cultura de transformación para poder ir premiando, para poder ir generando reconocimiento y poder ir modelando a través de los líderes la nueva forma de hacer las cosas. Y eso requiere tiempo de identificar los impactos de las personas, cuál es la forma en que les va a cambiar el día a día su trabajo, y en base a eso poder ir generando modelamientos conductes. Y finalmente, el valor a largo plazo. Estamos dispuestos a tomar decisiones que se van a ver a largo plazo. Esto es algo planificado, esto no es algo que se toma de un día a otro. Nosotros proponemos cada vez que hacemos grandes transformaciones organizacionales que esto tenga una cadencia y que se vaya preparando para poder ir generando de manera adecuada todo el proceso de conversión de capacidades y de habilitación para poder generar y poder sacarle el máximo provecho a las tecnologías. Bueno, entonces, nos van a retar. Sí, nos pasamos. Tiempo, no respondimos nada. Voy a contestar rápido. Había una pregunta que había hecho Patricia Flores, por ahí ya ni está, con el horario que estamos, pero ella pregunta, ¿qué herramientas tecnológicas recomiendan usar para que una pequeña empresa comience con la automatización? Entonces ahí, Jaime, respondo yo y ahí me complementás o me decís. No hay problema. No. En mi opinión, Patricia, una de las tecnologías más fáciles de adoptar es la robotización, ¿no? Es el RPA, en donde también te va a permitir empezar con algo chiquito, es decir, en vez de robotizar y meterse en un proceso súper largo, mi recomendación es partir con una parte del proceso para que empiecen a conocer la tecnología, para que empiecen a ver cuáles son, cómo funciona, cómo adoptarla, y cómo tienen que ustedes definir los procesos para ir partiendo de ahí en más con el uso de más tecnologías. Si uno no tiene nada de estas tecnologías y, por ejemplo, ya se mete en un machine learning o ya se mete en algo más analítico, más complejo, por ahí estamos saltando muchos steps, ¿no? Muchos pasos para arriba. Entonces, mi recomendación es que partan con RPA, con algo bien chiquito. Sí, no, y ahí, como pediste complementar, también para empresas más pequeñas existe toda una gama de herramientas de automatización open source, de código libre, donde obviamente las pequeñas empresas pueden iniciar sus primeros pasos sin tener que invertir en licencias de software o ese tipo de cosas, para justamente, como decía Cande, dar estos primeros pasos e ir aprendiendo durante el proceso, tal como hemos ido conversando. Quiero tocar otra pregunta. Nos vamos a alargar un poquito. Les pido disculpas a todos. Nos vamos a tomar unos minutos porque llegaron varias preguntas y no nos gustaría dejarlas sin responder. Así que vamos a terminar, vamos a dar 10 minutos para la sección de preguntas y respuestas. Así que vamos a estar terminando a las 10:10. Les pido las disculpas. No pensamos que nos íbamos a alargar, pero como ven, es un tema que nos apasiona y nos quedamos tal vez ahí los temas más de educación y formación
que son obviamente los que nos generan mayor pasión y seguramente ustedes también los que nos siguen acompañando. Hay una pregunta de Sofía Clapp que es muy interesante, que habla también de la paradoja moderna de la productividad. La paradoja de la productividad, para los que no lo han escuchado o lo han olvidado porque surgió hace mucho tiempo, hacia finales de los años 70 y durante toda la década de los 80 en Estados Unidos surgió toda esta teoría de la paradoja de la productividad. ¿Y por qué? Porque aumentó muchísimo la inversión de las principales empresas de Estados Unidos respecto a la tecnología, pero en paralelo, al mismo tiempo, la productividad empezó a desacelerar. Año a año se veían peores índices de aumento de productividad, por lo tanto se generó esta como paradoja de, oye, pero si la tecnología de los años 70 y 80 prometía mayor productividad, ¿por qué en la medida que las empresas están invirtiendo más, no está acelerando al mismo ritmo de esa inversión la productividad? Bueno, y hay muchas teorías respecto a por qué ocurrió eso, y generalmente la que va cobrando más fuerza y se vincula a lo que comenta Sofía de esta paradoja moderna de la productividad que ataca justamente a estos temas de inteligencia artificial, inteligencia cognitiva, que es el elemento que estamos viviendo hoy en día. Generalmente los economistas y los expertos explicaron esto respecto sobre todo a una mala implementación de las tecnologías, a un cierto rezago entre la implementación de la tecnología y el impacto que podía causar. Por lo tanto, también había que tener como en consideración que la tecnología, una vez que se implementa, no inmediatamente va a generar valor y va a aumentar la productividad de las personas. Y el mal manejo de información, hay como distintos elementos que fueron en su minuto rescatados al respecto. Entonces, dentro de estas expectativas que se van generando, finalmente Sofía pregunta, ¿cuáles creen ustedes que son las barreras para la adopción real y uso intensivo de estas tecnologías en las organizaciones? Y ahí me gusta mucho cómo hace ella esta vinculación con la paradoja moderna de la productividad, porque justamente tiene que ver con estos temas. Desde mi punto de vista, se ha cometido también un error de incorporar estas tecnologías disruptivas y sobre todo elementos de hiperautomatización sin en forma previa o al menos en forma paralela hacer todo este trabajo cultural de reconvertir a nuestros colaboradores, de incorporar elementos de agilidad. De hecho, tal como hablamos de hiperautomatización, deberíamos hablar de hiperagilidad. Si no somos hiperágiles para encarar proyectos, si no somos hiperágiles para volver a aprender cosas nuevas, se genera, yo creo, de todas maneras, esta paradoja moderna, donde estamos viendo una gran inversión en estos elementos, pero no así, tal como ocurrió en los años 80, no vemos un aumento inmediato de la productividad de nuestros trabajadores. Y eso yo creo que justamente tiene que ver con estos elementos que fuimos conversando durante la presentación, respecto a que se ha olvidado un poco también el tema del trabajo mismo, que es muy relevante, que hay que hacer con nuestros mismos equipos para que vayan adoptando estos temas de la mejor forma posible y se vuelvan más ágiles. Si no nos volvemos más ágiles, no va a haber mayor productividad. No, y no solo eso, también hay como una falta de entendimiento, ¿no? También de esta tecnología, de para qué usarla, dónde usarla. Hay un poco también de falta de conocimientos y como que el mercado todavía no se anima a terminar de aprovecharla más allá de estos pilotos, ¿no? Pero yo creo que es cuestión de tiempo también. Sí, pero es interesante la pregunta, porque justo hace ese paralelo con la paradoja como ochentera de la productividad, que estamos como, si no está repitiendo la película. Yo creo que son los mismos elementos, que tienen mucho que ver con la implementación y la adopción correcta de la tecnología, que estamos viviendo exactamente como volviendo a tropezar con la misma piedra. Sí. Sí, aquí hay otra pregunta que es un Anonymous, que dice, ¿podría fundamentar la expresión los empleados seleccionen en dónde quieren trabajar? Y fit cultural. Sí, efectivamente eso lo pusimos porque una de las macro tendencias mundiales, y déjenme ser claro, antes del COVID y la realidad nacional que estamos viviendo de empleabilidad, es que sí, va a haber un déficit de empleo y la guerra del talento efectivamente es parte de las tendencias que se vienen macromundiales. No basta con tener una buena marca reputacional, que es parte de las tendencias de los futuros empleados, sino que también es el fit cultural, que tiene que ver con cuáles son las empresas que hacen fit con mi propósito personal, con mis valores y con las características de lo que yo hoy día creo. Una de las encuestas más grandes que hicimos nosotros en EY tenía que ver con cuáles eran los drivers de entrar en una empresa y el sueldo salió en octavo lugar. En los primeros lugares salió el propósito de la empresa, hacer exactamente cuál es el match que tengo, mi buena relación con mis compañeros de trabajo y con mi jefatura. O sea, claramente
lo que hoy en día se está viendo, y por eso hago el paréntesis, salvo el COVID y la contingencia que estamos viviendo de empleabilidad y los temas económicos, tenía que ver efectivamente con eso, con que los empleados hoy en día están ellos buscando o seleccionando dónde trabajar, más allá de un beneficio, más allá de una marca reputacional, más allá de un rol y responsabilidad, sino que tiene que ver con las características propias de sus valores. Y ahí hay otra pregunta vinculada a esa, Claudia, que habla, dado lo que acabas de comentar, ¿cómo hacen entonces las organizaciones para atraer este talento tal vez tan esquivo? Ahí yo creo que es muy interesante lo que acabas de comentar, porque justamente es lo que hemos estado viendo de cómo finalmente estas nuevas generaciones están eligiendo ellos dónde trabajar finalmente. Entonces surge esta pregunta de, oye, desde las organizaciones, ¿cómo hacemos para empezar a atraerlo? Yo creo que hay elementos súper interesantes respecto justamente a lo que veníamos conversando de este cambio cultural, de poner otros elementos, tal vez más emocionales, elementos incluso cognitivos dentro de este futuro del trabajo que justamente van a ir atrayendo a estos talentos en la medida también que la empresa tenga un mayor compromiso con la sociedad, con el medio ambiente, que son elementos que hemos conversado anteriormente. Exactamente. Y ahí un buen ejemplo también tiene que ver con los espacios de trabajo. Si bien hoy día los espacios de trabajo se han reducido, los espacios de trabajo ahora son cada vez más cambiantes, parte del propósito que buscan los empleados se extiende también al lugar de trabajo. Los lugares de trabajo con sentido, que tengan lugares con biofilia, o sea, que tengan un entorno más natural, que tengan luz natural, que tengan espacios de esparcimiento, son parte del pool de elementos característicos que buscan los empleados a la hora de sentir un bienestar que sea congruente de su vida personal también con su vida laboral. Perfecto. Creo que ahí abordamos la mayor parte de las preguntas, seguramente quedaban algunas en el tintero, pero ya estamos en la hora, nos pasamos unos minutos, les pedimos las disculpas del caso, pero yo creo que era interesante también abordar algunas de las preguntas, dudas que pusieron o comentarios que pusieron en esta sección de Q&A. Les quiero agradecer por su participación. Nosotros, como pudieron ver, es un tema que nos apasiona, un tema en el que estamos trabajando bastante y un tema también que lo vemos como un desafío personal, como un tema que no solamente tenemos que avanzar como humanos en esto, tenemos un desafío país sumamente relevante, donde si se dan cuenta empiezan a interrelacionarse temas de aprendizaje, temas de formación, temas también de adaptabilidad al cambio, que son justamente temas que nos unen a los tres y creo que es muy interesante haber tenido esta posibilidad de poder compartirlo con ustedes también. Muchas gracias a todos por participar, por las preguntas, y si ahí vamos a revisar todas las preguntas y les contestamos algunas por algún medio. Sí, solamente finalizar y también decir, por ahí preguntaron si es que podíamos compartir esta charla, sí, va a estar en el canal de YouTube, ahí les vamos a dejar después las coordenadas. Así que un abrazo y que tengan una buena mañana. Muchas gracias a todos, buena Muchas semana. gracias, que estén muy Chao, bien. chao.